Por acá, Cristiana Echeverría, ministra, no sé si me escucha bien. Te escuchamos Bien, perfectamente. muchas gracias, Cristian. Buenos días. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días. Mire, le Gracias. quería hacer dos consultas diferentes. Una, se sigue sumando la preocupación por el tema de las ISAPRES. Se considera que 6 meses es bastante prolongado que dio la Suprema, y los usuarios principalmente ya se están viendo afectados. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes ahí al respecto? Si se debiera apurar o no la superintendencia. Los usuarios están preocupados, como les decía, porque efectivamente tienen que pagar la totalidad de sus procedimientos médicos y después ir a hacer el reembolso. Eso por una parte. Y el otro tema es de actualidad neta, por el tema de la seguridad, que cada día se vuelve también preocupante debido, hoy día murió un funcionario de la PDI, el director de la PDI incluso dijo que podría ser un asesinato directamente, y también un homicidio a pocas cuadras del centro de Santiago, que ya parece no sorprendernos, pero sigue sumando los homicidios en Chile de una manera bastante preocupante. ¿Cuál es la reflexión que tiene el Poder Judicial? ¿Cuál es la reflexión que tiene usted en estas dos materias? Bueno, en primer término, en lo que respecta a las ISAPRES, como ya se ha comentado, el plazo de 6 meses que se dio en nuestro fallo tuvo justamente que ver con la posibilidad de que se abrieran estas mesas, estas conversaciones e intercambios entre la superintendencia y las ISAPRES, porque el proceso es un proceso que es fino, no es un proceso sencillo ni que se pueda hacer en 2 minutos, porque implica una serie de adecuaciones. Como lo hemos comentado antes, había ISAPRES que estaban con unas enormes tablas de factores que no se avenían con el fallo del Tribunal Constitucional. Había diversas interpretaciones sobre las tablas de factores, unos las tenían, otros no, unos aplicaban el factor hijo, otros no, unos aplicaban varios planes base y otros no. Entonces, como es una malla, podríamos decir, ¿no? Como la selva de las abejas, ¿no? Donde hay infinita cantidad de situaciones respecto de cada ISAPRE, afiliados, planes, etcétera. De ahí que se dio este plazo extenso para que eso se pudiera ajustar y que en definitiva pudiera haber un buen diálogo entre la superintendencia y las ISAPRES a efectos de poder cumplir con nuestro fallo. Pero eso de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación deje de cumplir con los deberes que le están impuestos. No nos olvidemos que las ISAPRES, si bien son entidades privadas, están prestando un servicio público y en consecuencia tienen que seguir prestando todos aquellos beneficios a los que están comprometidos. Entre tanto se hacen estos ajustes y estas revisiones, y el fallo nuestro no es bajo ninguna circunstancia un título para dejar de cumplir con esas funciones y con esos deberes, y tampoco para hacer pesar la carga de los gastos en los afiliados a tiempo ilimitado, porque las personas no tienen recursos y están pagando mensualmente una institución de salud privada justamente para que esos seguros operen. Son seguros de salud que tienen que operar y no puede pasar que yo pagando un ISAPRE tenga que financiar operaciones costosas y quedar en un ínterin que no se sabe cuánto dura respecto de los reembolsos. Esa es una situación de la cual también obviamente nos preocupa y la cual no se asocia con nuestro fallo, sino que el fallo se asocia con los ajustes correspondientes, pero no con establecer plazos ilimitados para la devolución de los beneficios y gastos. Ahora, respecto a lo segundo, compartimos sin duda la preocupación, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. El Poder Judicial ha hablado ya bastante sobre el tema de la preocupación por la seguridad pública y la preocupación porque las mesas que están funcionando avancen y se hagan, si es necesario, los ajustes legales que nosotros no podemos proponer, pero sí podemos colaborar en ello. Es muy amargo
que haya una persona que teniendo una función tan importante como es la función de la policía de investigaciones termine muerta, no sabemos si es por encargo o no lo es, pero termine muerta en el cumplimiento de sus funciones, y de ese punto de vista todo lo que podemos esperar es que los procesos que tienen que ver con los temas de seguridad se aceleren. Ya es importante que la ministra del Interior haga una reflexión sobre el tema de la criminalidad y además que se haya reforzado el presupuesto para seguridad. Pero en esa línea tenemos que seguir avanzando para tratar de contener cuanto antes esta ola de criminalidad que afecta a todos los chilenos. Han aumentado los secuestros, han aumentado los homicidios, y esos son temas de preocupación no solo para el Poder Judicial o los actores, sino que para todos en esta materia. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Cata Guerrero de TVN, tiene la mano levantada. Sí, ¿Cata? buenos días, Sí, quedó un poco congelada la Cata, la verdad. ministra. Ahora sí. ¿Sí se Ya. escucha? Sí, Te te escuchamos. queda media frenada, pero sí, se te ¿No se escuchamos. escucha nada? No, sí se escucha, se Hola. escucha. Ya, perfecto. Bueno, ya, ministra. Bueno, a esta hora está forzado un hombre que, estando en libertad condicional, tras ser condenado por 2 homicidios, habría asesinado y descuartizado a un joven en Punta Arenas. Esto ya sería su tercer asesinato a sus 29 años de vida. Entonces, con respecto a este tema, son 3 preguntas. La primera sería: la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dijo en un comunicado que se cumplían los requisitos. ¿Qué ocurrió en este caso? La segunda sería: ¿por qué se le dan los beneficios a una persona que tiene 2 condenas por homicidio? Y la tercera sería que es necesario perfeccionar el sistema de cumplimiento penitenciario y la reinserción de los condenados que vuelven a la sociedad. No sé si... Sí, le escucha, Catalina. Catalina, voy a empezar por su última pregunta. Yo comparto plenamente, y ya lo ha dicho también la Corte Suprema, la idea de la Corte de Apelaciones en el sentido de que hay que modificar y perfeccionar el tema del cumplimiento de las sentencias. Lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho en esta oportunidad la Corte de Apelaciones, y no hacemos más que reiterar esa idea. El sistema merece y requiere un perfeccionamiento, establecer, por ejemplo, tribunales de cumplimiento y poder tener las capacidades y las competencias y facultades para poder vigilar mejor qué es lo que pasa con las personas que están haciendo uso de beneficio. Así que en eso solamente coincidencia y esperar que esta situación pueda abordarse cuanto antes y, como lo decía en la pregunta anterior, con el mayor afán colaborativo. Del punto de vista de por qué se le dio a esta persona la libertad condicional, el informe de Gendarmería, tal como también lo explicó la Corte de Apelaciones respectiva, fue un informe no definitorio, ni en un sentido ni en el otro. O sea, dijo algunos elementos positivos de la persona que estaba solicitando el beneficio y otros negativos, y eso a su vez también generó un fallo dividido, que finalmente le dio la libertad condicional a esta persona con las objeciones que eran del caso, por lo cual ahí se evidencia que particularmente cuando los informes son no contundentes, no definitorios, eso complica bastante, porque puede haber una serie de interpretaciones sobre el otorgamiento de estos beneficios, tal como sucedió en este caso. Y respecto a su tercera pregunta de por qué se da la libertad condicional a una persona con estos antecedentes, porque la normativa así lo permite, y la falta de definición de unos y otros o esta situación de criterios dispares lo posibilita. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer es ir a un régimen que sea mucho más de escrutinio, mucho más estricto desde el punto de vista de la concesión de los beneficios, particularmente en casos como este, que son lamentables, porque eso no admite discusión en cuanto a cuán lamentable es que una persona desperdicie un beneficio que se le ha dado y encima siga una senda delictual. Pero a la vez, usted misma lo mencionó, en Chile no nos estamos preocupando de la reinserción social de las personas, y en consecuencia hay altas probabilidades de que personas que han delinquido sigan delinquiendo o vuelvan a delinquir por motivaciones psicológicas, por motivaciones de tipo de un afán de estar
en el lado B de la realidad, desde el punto de vista del Estado de Derecho, o por otro tipo de problemáticas, que son muy diversas y en consecuencia no se puede estandarizar el asunto solo en una motivación. Pero lo que sí es claro es que si el sistema no está trabajando en pos de la reinserción y de la rehabilitación de las personas, sin duda que tenemos el escenario que estamos viviendo, en el sentido de que muchas personas desgraciadamente vuelven a delinquir. Y eso es una gran desgracia para todos los chilenos, porque estamos viviendo un sistema que castiga, pero que no reinserta, y en consecuencia ese castigo se transforma en una especie de situación crónica, ¿no es cierto?, de castigo, delito, y sin duda no es la idea ni es la forma en que esto tenemos que enfrentarlo. Gracias, Muchas ministra. gracias, ministra. Gracias, Cata. ¿Alguna consulta más, colegas? Cintia, por favor. Hola, ministra, muy buenos días. Consultarle por el proceso constituyente. En alguna de sus intervenciones anteriores con el ministro de Justicia, etcétera, usted relevó la importancia del rol que podía cumplir la Corte Suprema, cómo apoyar este proceso y la importancia que tenía que pudiesen participar de cada una de las etapas. Ahora que estamos a puerta del inicio, le consulto cuál es el rol que esperan tener en este segundo proceso y cuáles son los aprendizajes que también quedaron de la participación y de cómo se llevó esta situación en el primer proceso que no llegó a un final definitivo, digamos. Bueno, gracias, Cintia, buenos días. Bueno, nosotros evidentemente relevamos este proceso es de la mayor importancia. Es de la mayor importancia porque todos los chilenos esperamos contar con una constitución que refleje nuestros anhelos, nuestros principios, el gran pacto social, y que sea una constitución actualizada y que goce de legitimidad para efectos de que todos nos sintamos en la constitución y no fuera de la constitución. El proceso ha sido largo. Ya ha habido una primera experiencia que no fue satisfactoria, pero nosotros esperamos que esta segunda experiencia así lo sea. Hemos crecido y hemos madurado desde ese punto de vista lo que es un proceso constitucional. En ese proceso antiguo, el Poder Judicial procuró colaborar y aportar, pero desgraciadamente no tuvimos muchas instancias para hacerlo, tanto desde el punto de vista de la disposición de que pudiéramos participar efectivamente, como también un tema que creo que jugó mucho en contra fueron los tiempos. Se estaba trabajando tan a contratiempo del punto de vista de la agenda que no se podía detener, ¿no?, ni los convencionales ni la comisión ni la convención, perdón, en podernos recibir y de alguna manera sopesar los antecedentes que nosotros teníamos que entregar. El otro día que vino a vernos el ministro de Justicia, nosotros le manifestamos nuestro deseo, nuestro interés y compromiso en poder participar en este proceso, en poder aportar, por cierto, tanto en lo que respecta al capítulo mismo sobre Poder Judicial, como también a aquellos aspectos que tocan temas jurisdiccionales, como es, por ejemplo, el caso de las acciones cautelares. En otras palabras, recoger la experiencia de la Corte Suprema, que está cumpliendo 200 años de historia y de experiencia, y de ese punto de vista entonces poder colaborar. Nosotros estamos formando una comisión para que trabaje permanentemente en estos temas y en consecuencia lleve, podríamos decir, la actualización de estas temáticas para llevarlas al Pleno y también para colaborar con este proceso, y en consecuencia todo lo que esperamos es tener ese espacio para participar, que nos parece fundamental y que tenemos mucha confianza en que esta vez sea mucho más claro y mucho más concreto. Gracias, Cintia. Ministra. Cristian Echeverría. Sí, Sí, Cristian. sobre el mismo tema constituyente, ministra, tomando en cuenta que van a haber expertos, se van a nombrar expertos por parte de la Corte, por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿eventualmente a usted le gustaría que dentro de esos expertos pudiera estar un ex ministro de la Corte Suprema? ¿Sería un aporte quizás? O sea, obviamente, ¿no es cierto?, la experiencia que una persona puede tener en el trabajo en órganos públicos, como es el caso del Poder Judicial u otros, siempre es valorada, ¿no?
y de ese punto de vista, si se estimara nombrar algún exministro de la Corte Suprema, pienso, esto no es un tema que se ha tratado por el Pleno, pero pienso que todos lo veríamos con muy buenos ojos, no solamente porque hay grandes ministros que han jubilado y que se mantienen absolutamente plenos en su actividad académica, profesional y en la reflexión jurídica, sino además porque tienen mucho conocimiento de todo aquello que nosotros hemos vivido, de la experiencia, como yo le decía, y creo que ese punto de vista es muy importante. Ahora, como siempre, nosotros nos atenemos a las decisiones que tomen los organismos correspondientes, así que no vamos a hacer campaña por nadie, pero sí creo que sería muy bien recibido si esa fuera la decisión. Muchas gracias. Gracias, ministra. ¿Alguna consulta más, colegas? Ministra, a mí me queda una duda con respecto, perdón, hola, Sofía de Mol. de Mol, sí. Hola, Sofía. Con respecto a la comisión permanente que nombró, si pudiera explicar o ahondar un poco más en eso, que no entendí bien exactamente el mandato de esta comisión. En las jornadas de reflexión que nosotros tuvimos en el mes de octubre, se acordó formar una comisión que va a tener representantes de las 4 salas de la Corte Suprema y va a ser presidida por el señor presidente de la Corte Suprema, que se va a preocupar de hacer el seguimiento de las materias constitucionales y de otras materias legales que sean de interés de la Corte y por supuesto interés del Poder Judicial, de tal manera de llevar la actualización de esas materias y poder tomar contacto prontamente cuando haga falta participar, colaborar, entregar insumos, de tal manera que esto no se active cuando se hace una solicitud, sino que haya, podríamos decir, una estabilidad y mantención en esa función. Ese es el propósito. Nosotros estamos configurando esa comisión. Una vez que esté ya constituida, se las vamos a avisar, pero la idea es que esa comisión se pueda conectar también en este proceso constitucional y ojalá que pueda trabajar en todo aquello que sea necesario para que nosotros podamos apoyar el proceso como le corresponde a este órgano.